Ya, buenas tardes. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el escritor Ernesto Sábato. Primero comenzamos con el contexto histórico que va desde 1900 a 2012. En 1911 Ernesto Sábato nace, 1914 la Primera Guerra Mundial, 1917 la Revolución Rusa, 1919 la fundación del partido nazi y también en ese año el Tratado de Versalles. En 1920 Mussolini funda el Partido Fascista Italiano, 1930 la crisis económica mundial, 1945 la Segunda Guerra Mundial, 1949 la Revolución Rusa, 1959 la Revolución Cubana, 1961 Gagarin, el primer hombre en el espacio, 1980 la guerra Irak-Irán, 1994 se crea Internet, 1997 la clonación de la oveja Dolly, 2002 el genoma humano, 2010 comenzó la televisión terrestre en Colombia y en el 2011 fallece Ernesto Sábato. Ahora voy a hablarles sobre su biografía. Ernesto Sábato nació en 1911 en Rojas, población de la provincia de Buenos Aires, Argentina, novelista y ensayista argentino. Penúltimo de 11 hijos, es enviado a la ciudad de La Plata al iniciar sus estudios secundarios. Allí se matricula en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y se afila al Partido Comunista, que abandona después de un viaje a Bruselas, en la que obtiene información de los crímenes cometidos por el régimen de Stalin. En 1937 viaja a París con una beca y establece contactos con los surrealistas. A principios de la década de los 40 decide dejar su profesión e instalarse en un modesto rancho de las sierras de Córdoba. Allí escribe el libro de ensayos Uno y el Universo en 1945, con el que obtiene la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Trabaja en París con la UNESCO. De nuevo en Buenos Aires es el director general de las Relaciones Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, cargo que abandona por la literatura. Su producción ensayística posterior, cuyos temas se centran en los problemas del arte, la literatura, del artista y del escritor y su relación con la realidad. Está reunida con Hombres y Engranajes en 1951 y Heterodoxia en 1953, entre otros. También se encuentra su producción narrativa, compuesta por la trilogía El Túnel, Sobre Eres y Tumbas y Abadón el Exterminador. Recibe el premio de Cervantes en 1984. Características de sus obras. Una de las principales características de Sábato, apuntada por numerosos críticos, es la fundación de la escritura como proceso de catarsis. En ese sentido, la escritura se convierte en una aventura, en una investigación en las profundidades del alma humana y en una exploración de las fuerzas que gobiernan la existencia, tal como ha señalado Sábato y han comentado diversos críticos. Ahora bien, una lectura atenta de la obra sabatiana revela que la escritura como proceso de expresión del ser humano se convierte en tema de discurso narrativo y forma parte de la esencia misma del referente semiótico. Sus obras. Entre las novelas, la trilogía compuesta por El Túnel, Sobre Eres y Tumbas y Abadón el Exterminador. Entre los ensayos podemos destacar Uno y el Universo, Heterodoxia, La Casa Sábato, Torturas y Libertad de Prensa, Carta abierta al General Aramburu, Tango, Discusión y Clave, Eduardo Falú, Carta a un joven escritor, Diálogos con Jorge Luis Borges y Entre la aleta y la sangre. Sus antologías como ¿Qué es el existencialismo?, Claves políticas, La cultura en la encrucijada nacional, Páginas vivas y Narrativa completa. Su recopilación de cuentos que me apasionaron 1 y cuentos que me apasionaron 2. Ahora haré un análisis literario sobre El Túnel, escrito por Ernesto Sábato, nacionalidad argentina, género literario narrativo, especie literaria novela. Bueno, el tiempo. Aunque no se sabe exactamente en cuánto tiempo transcurren los hechos, en la novela se muestra el tiempo cronológico, ya que el personaje principal, Castle, hace referencia al paso de horas, días, meses, años, etc. Durante los meses que siguieron, solo empezó en ella
fue una de las frases que se usó en el libro. El libro fue escrito por Ernesto Sábato en la década de los 80. El espacio, en la novela se dan dos espacios: el espacio referencial, en donde aparecen lugares reales, físicos, como por ejemplo el taller de pintura de Juan Pablo Castel, la Plaza San Martín, el edificio de la Compañía T, la Recoleta, entre otros. Y el espacio emocional, que se trata de espacios como sueños, alucinaciones, recuerdos, etc. Narrador. El narrador tiene la visión ya que Juan Pablo Castel narra la historia y además es el centro de esta. El relato se da en primera persona. El tema principal de la novela es la obsesión que presentó Juan Pablo Castel hacia María Iribarne, ya que él pensaba que ella era la única persona que entendía sus sentimientos, porque logró detallar la ventanita y la playa del cuadro Maternidad en su exposición. Al darse cuenta que María tenía esposo, a Castel le dio un ataque de celos hasta que perdió la cabeza y llegó a la conclusión de que debía asesinarla. Contexto: Ernesto Sábato se interesó acerca de las posibilidades que ofrecía la literatura para analizar problemas existenciales, y el fruto fue la novela El túnel, de 1948, ya que el narrador describe una historia de amor y muerte en la que muestra la soledad del individuo contemporáneo. A Sábato le interesa reflexionar sobre la locura, comprender el motivo por el cual el protagonista mata a la mujer que ama y que es su única vía de salvación. La obra tuvo una gran aceptación y pertenecía a la sociedad. La obra tuvo una gran aceptación y sirvió para calificar a su autor como una inquietante y original personalidad literaria. Pertenecía a la sociedad burguesa de Argentina, es humanista y denuncia todas las arbitrariedades de los gobiernos militares, tanto dentro de su país como en el exterior. Ernesto Sábato pertenece a la generación de 1920 a 1950 de escritores hispanoamericanos, la cual está caracterizada por orientar sus obras a los conflictos del hombre de ciudad y al realismo fantástico, acudiendo a veces a formas de expresión que son verdaderos experimentos lingüísticos. Escribió la novela El túnel en 1948. Gracias a esta obra es reconocida internacionalmente. Pertenece al movimiento del boom latinoamericano. El género literario corresponde a la narrativa, el subgénero a la novela y el tipo de novela es un drama. Conclusión: en esta obra Ernesto Sábato nos quiere explicar y expresar el impacto que tuvo en él las circunstancias por las que transcurrió en la vida. Por ejemplo, en la época en la que tuvo que huir del comunismo, al decepcionarse de este y no tener libertad para elegir salirse, ya que ninguno de sus compañeros y superiores lograron llegar a entender su sentir. Gracias.